Existe una ley silenciosa que gobierna la prosperidad en la vida de cada ser humano. Una ley que no aparece en los libros de economía ni en los discursos de los expertos, pero cuya influencia es absoluta. Es tan poderosa que, cuando la comprendes, dejas de perseguir al dinero y el dinero comienza a buscarte a ti. Durante mucho tiempo, esta ley fue considerada prohibida, no porque alguien la haya ocultado a propósito, sino porque la mayoría de las personas no estaba lista para aceptarla. El mundo buscaba riqueza en el esfuerzo, en la lucha, en la tensión constante, pero pocos miraban hacia el lugar donde la verdadera abundancia nace, la conciencia. Si estás escuchando estas palabras ahora, no es casualidad. Algo en tu interior te trajo hasta aquí. Una necesidad de comprender por qué el dinero parece resistirse. Un cansancio acumulado de luchar sin resultados, o tal vez una intuición profunda, casi silenciosa, de que existe un camino más fácil para prosperar. Y ese camino sí existe. Yo lo llamo la ley de la conciencia rica, y aunque la mayoría la ignora, opera en cada momento de tu vida. Si deseas riquezas, primero debes ser rico en conciencia. Esa frase sencilla pero contundente contiene el secreto completo. Nadie puede recibir aquello que considera imposible. Nadie puede sostener aquello que teme perder. Nadie puede atraer aquello que en su diálogo interno siente que no merece. La vida no te paga por lo que haces. La vida te paga por lo que eres en conciencia. El dinero no fluye hacia el esfuerzo, sino hacia la vibración. Puedes trabajar día y noche y seguir estancado. Puedes tener múltiples empleos y aún así sentir que el dinero se escapa. Porque no es lo que haces, es desde dónde lo haces. El universo no responde a tus palabras, sino a tu estado interior. No responde a tus deseos, sino a tus creencias. No responde a tus afirmaciones, sino a tus convicciones más profundas. Déjame revelarte algo que muy pocos saben. El dinero no es un objetivo. El dinero es un mensajero y anuncia tu estado de conciencia. Cuando tu conciencia es pobre, el dinero se aleja. Cuando tu conciencia es temerosa, el dinero se esconde. Cuando tu conciencia es escasa, el dinero se evapora. Pero cuando tu conciencia es rica, segura, libre de miedo y cargada de certeza, entonces el dinero comienza a moverse hacia ti como atraído por un imán invisible. Este relato es una puerta. Quien la cruza no vuelve a ver la prosperidad de la misma forma, porque la verdadera riqueza no se acumula, se refleja, no se persigue, se atrae, no se suplica, se permite. Si me acompañas, te mostraré cómo esa ley, invisible pero exacta, puede transformar tu realidad financiera sin esfuerzo, sin lucha y sin sacrificio. Aquí comienza tu verdadera reprogramación interna. Cuando comienzas a observar tu vida con ojos nuevos, descubres que nada de lo que llamaste carencia fue realmente tu enemigo, sino un mensajero. Cada falta, cada retraso, cada pérdida, solo intentaba mostrarte un punto ciego dentro de tu conciencia. Nada llega a tu mundo exterior sin haber sido antes sembrado en tu mundo interior. La mayoría de las personas viven en un ciclo tan automático que no se dan cuenta de que es su mente la que crea primero la abundancia o la escasez. Creen que es el salario, el país, el pasado o incluso la suerte. Pero la verdad espiritual es simple y al mismo tiempo desafiante. El dinero llega a la medida de tu disposición a aceptarlo, porque el dinero, como toda forma de energía, no está interesado en castigarte ni en premiarte, solo responde. Y responde con una exactitud tan perfecta que muchos se sienten incómodos al descubrirlo. Si dudas, te devuelve duda. Si temes, te devuelve miedo. Si crees que no es para ti, te lo confirma. Pero si te reconoces como un ser espiritual, heredero natural de toda abundancia,
entonces el universo entero se moviliza para darte aquello que has reclamado en conciencia. Tú no atraes riqueza cuando la buscas desesperadamente, sino cuando te alineas con la verdad invisible que sostiene todo. Cuando dejas de perseguir y comienzas a permitir. Porque la abundancia no es una lucha, es un permiso. Y todo permiso comienza dentro de ti. He visto personas que recitaron afirmaciones durante años sin resultados, y personas que en un instante de claridad cambiaron su destino para siempre. ¿Qué marcó la diferencia? No fue el número de palabras repetidas, sino el estado interior desde el cual las pronunciaban. Una afirmación hecha desde el miedo es un grito. Una afirmación hecha desde la certeza es una llave que abre puertas invisibles. Por eso te digo, antes de intentar cambiar tus circunstancias, cambia tu postura interna ante la vida. Declara que eres un ser guiado, sostenido y provisto por la inteligencia divina, que nada puede faltar allí donde el Espíritu es la fuente, y que aquello que buscas ya está en camino, esperando solo tu aceptación. Comienza observando tus pensamientos con suavidad, sin juicio. Mira cómo algunos pensamientos de temor se cuelan sin permiso, disfrazados de prudencia. Mira cómo ciertas creencias heredadas se repiten en tu mente, hablándote con voces que no son tuyas. El dinero cuesta. Todo es difícil. Los ricos son egoístas. No mereces tanto. Permanece atento, porque estas frases no son verdades, son hechizos. Y como todo hechizo, pueden deshacerse al nombrar la verdad. Dile a tu mente, con calma y firmeza, yo elijo una nueva idea. Elijo la abundancia que me corresponde por derecho divino. La mente obedece a la claridad, y cuando le hablas con autoridad espiritual, comienza a reorganizarse. De pronto, notarás que situaciones que antes te parecían imposibles empiezan a resolverse sin esfuerzo. Personas que necesitabas aparecen. Oportunidades que no imaginabas se presentan. Puertas que parecían cerradas se abren sin que debas empujarlas. No porque tú hayas cambiado el mundo exterior, sino porque cambió tu vibración interna. ¿Y qué es la vibración? Es la suma de tus creencias, tus palabras y tus emociones. El dinero responde a esa vibración. Responde más a lo que sientes que a lo que dices. Si dices, soy abundante, pero en tu interior temes no llegar a fin de mes, envías dos órdenes contradictorias. Y el universo no responde a palabras sueltas, sino a la energía que predomina. Por eso, el camino hacia la prosperidad no es apresurado, sino consciente. No se trata de manipular la realidad, sino de reconectar con la verdad, que eres parte de un reino espiritual donde la abundancia es natural. Y aquí te revelo algo fundamental. La riqueza no llega porque la pidas. Llega porque la aceptes como algo que ya te pertenece. El dinero no te persigue porque lo deseas. Te persigue cuando reconoces que eres el tipo de persona con la que el dinero desea estar. Una persona que piensa con claridad. Una persona que no teme. Una persona que bendice en vez de criticar. Una persona que agradece incluso antes de recibir. La gratitud es la señal de que ya te alineaste con la abundancia. Es el lenguaje del universo. Así como un barco reconoce la dirección del faro en la costa, las oportunidades reconocen a quien ya agradece su llegada antes de verlas manifestadas. No se trata de imaginarse infundamentos, sino de comprender que todo lo visible nace de lo invisible. Nunca olvides esto. El dinero es un mensajero, pero tú eres la fuente. Tú eres el terreno donde la prosperidad germina.
y ese terreno se fertiliza con pensamientos de verdad, de confianza y de fe en que la vida no es una lucha, sino una expresión perfecta del bien. En el próximo paso de este relato, te mostraré cómo transformar los pensamientos que sabotean tu abundancia y cómo reprogramar tu conciencia para que el dinero no solo llegue a tu vida, sino que se quede. Para que el dinero llegue y permanezca, primero debes reconocer aquello que, sin darte cuenta, has colocado como obstáculo en tu propio camino. Porque ninguna persona nace temiendo a la abundancia. El miedo al dinero es aprendido, y todo lo aprendido puede desaprenderse. Hay 3 pilares fundamentales que determinan tu relación con la riqueza: la palabra, la creencia y la emoción. Si uno de estos 3 se desequilibran, la abundancia se retrasa. Cuando los 3 operan en armonía, la prosperidad se manifiesta con naturalidad. 1. El poder de la palabra. Tu palabra es un decreto. Cada vez que hablas, te declaras a ti mismo quién eres y qué esperas de la vida. Pero la mayoría repite frases heredadas sin pensar. No puedo, no alcanza, qué difícil, siempre es lo mismo. Sin saberlo, transforman su boca en una fábrica de escasez. Recuerda, lo que declaras, lo creas. Lo que bendices, se multiplica. Lo que maldices, se aleja. Una persona que se queja del dinero, aunque lo haga de forma inocente, mantiene la riqueza a distancia. No porque el dinero sea sensible, sino porque su conciencia no está preparada para recibirlo. Por eso, comienza hoy a prestar atención a cada palabra que sale de tu boca. Habla como quien sabe que la abundancia es su derecho. Di con firmeza y con suavidad: el dinero fluye a mi vida de forma constante, natural y perfecta. Pero no lo digas para ver si funciona. Dilo porque reconoces que es verdad. La creencia que sostiene la estructura. La creencia es la idea profunda, muchas veces invisible, que sostiene tu realidad. Y aquí está una de las grandes verdades espirituales. Nunca recibirás aquello que crees no merecer. No importa cuánto trabajes, cuánto te esfuerces o cuántas horas dediques, si en tu interior existe la creencia de que no es para ti, el resultado siempre será el mismo. El universo no contradice tus creencias, las confirma. Pero una creencia no es una prisión, es solo un hábito mental que puede transformarse. Cuando cambias una creencia, cambias tu destino. Y para hacerlo, no necesitas fuerza, sino claridad. Pregúntate con sinceridad: ¿qué creo realmente sobre el dinero? ¿Qué aprendí en mi infancia que sigo repitiendo sin cuestionar? ¿Qué ideas sostengo que ya no deseo mantener? Escribe esas creencias. Míralas con honestidad. Luego, reemplázalas por nuevas ideas que te eleven. Si antes creías que el dinero era difícil, declara ahora que el dinero llega a mí con facilidad. La vida me sostiene en todo momento. Cuando una creencia cambia, el mundo exterior se reordena. La emoción que magnetiza. El dinero no responde a tus pensamientos más repetidos, sino a tus emociones más dominantes. Una persona puede decir: soy abundante, pero si siente miedo, está enviando una frecuencia de carencia. Otra puede decir: todo está bien, pero si siente desesperación, está enviando una señal de urgencia. La emoción es el imán. El dinero es el metal. Si tu emoción vibra en confianza, el dinero viene.
Si vibra en miedo, el dinero se retrae. La clave está en cultivar una emoción que esté alineada con aquello que deseas. Ser rico en conciencia es sentir que ya estás provisto, incluso antes de ver la evidencia. Es saber que la fuente de tu sustento no es un empleador, ni un cliente, ni una oportunidad, sino la inteligencia divina que obra a través de ellos. Cuando sientes tranquilidad con respecto al dinero, el dinero te busca. Cuando te sientes seguro, la seguridad se manifiesta. Cuando te sientes sostenido, la vida te sostiene. Y aquí revelo un secreto antiguo. No existe vibración más poderosa que la gratitud. La gratitud abre puertas que la preocupación mantiene cerradas. La gratitud acelera todo lo que deseas. La gratitud transforma tu mente en un campo fértil donde lo invisible florece. No necesitas sentir gratitud por grandes milagros. Comienza con pequeñas cosas. Un día de paz, una idea nueva, algo que aprendiste, una señal inesperada. La gratitud diaria alimenta el alma, y un alma alimentada crea prosperidad. Ahora prepárate, porque en la siguiente parte del relato te mostraré cómo transformar el miedo en certeza, cómo detectar las creencias que están ocultas en tu subconsciente y cómo activar conscientemente la energía de la ley prohibida que hace que el dinero te persiga. Para activar la ley que hace que el dinero te busque, primero debes comprender el origen del miedo. El miedo nunca es un enemigo, es simplemente una señal. Es la voz interior que dice, hay una creencia dentro de ti que no coincide con tu deseo. Nada más. El miedo no significa que estás destinado a la escasez. El miedo significa que estás listo para transformarte. El origen del miedo financiero. El miedo al dinero casi nunca se origina en la edad adulta. La mayoría lo aprende en silencio durante la infancia, a través de frases que parecían inofensivas. El dinero no crece en los árboles. Hay que sufrir para ganar. No somos ricos, así que conformémonos. El dinero cambia a las personas. Si tienes mucho, otros se van a aprovechar. Cada una de estas frases se convierte en un pequeño ladrillo dentro del subconsciente. Ninguno pesa mucho por sí solo, pero cuando se acumulan, forman un muro. Ese muro impide que la riqueza entre. Y peor aún, impide que tú salgas a buscarla. El miedo no se disuelve con esfuerzo, sino con conciencia. Por eso, para avanzar, debes observar tus pensamientos sin juzgarlos. La simple observación ya es un acto de luz. ¿Cómo transformar el miedo en certeza? Hay una verdad espiritual que muchos olvidan. Ningún miedo puede sobrevivir cuando lo miras de frente. El miedo crece en la oscuridad. La claridad lo disuelve. Cuando tengas un pensamiento de escasez, como ¿y si no alcanza? ¿Y si pierdo lo que tengo? ¿Y si no logro atraer más dinero? Detente y di: yo no soy este miedo, yo observo este miedo. Y lo que yo observo, puedo transformarlo. El poder regresa inmediatamente a tus manos. Ahora, reemplázalo con una afirmación de certeza, pero no como una frase vacía. Hazlo con respiración lenta y presencia. La inteligencia divina abre todos los caminos. Yo estoy sostenido, guiado y provisto. Si lo repites sin ansiedad, la certeza comienza a crecer. Y cuando la certeza crece, tu frecuencia cambia. Las creencias ocultas que bloquean la abundancia. La mayoría de las personas cree que su problema con el dinero es la falta de ingresos, la economía del país o la ausencia de oportunidades. Pero la verdadera causa siempre está más adentro. Hay 3 creencias ocultas que sabotean la prosperidad más que cualquier crisis económica. Si una sola de ellas está presente, la abundancia se detiene.
No merezco más de lo que tengo. Esta creencia te hace aceptar migajas cuando podrías recibir abundancia plena. Si gano más, algo malo podría suceder. Aquí vive el miedo inconsciente al éxito. Para recibir algo, debo perder algo. Esta es la creencia del sacrificio, una distorsión aprendida que contradice las leyes espirituales. Estas creencias pueden estar tan profundamente arraigadas que la persona ni siquiera las reconoce, pero el universo sí las reconoce y responde a ellas sin juzgar. Simplemente replica tu estado interno. Por eso tu trabajo no es pedir más dinero. Tu trabajo es limpiar el canal que permite que el dinero fluya. ¿Cómo activar la ley prohibida que hace que el dinero te persiga? Esta ley no es prohibida porque sea peligrosa, sino porque durante siglos fue ignorada, oculta o relegada a los textos espirituales más antiguos. Su poder es tan grande que quien la practica ya no busca riqueza, la riqueza lo encuentra. La ley dice, todo aquello que trates como si ya fuera tuyo, se dirige hacia ti. No es imaginación, no es autoengaño, es vibración consciente. Si quieres que el dinero te persiga, debes convertirte en alguien que vive desde la certeza del abastecimiento, no desde el sueño, sino de la identidad. Pregúntate, si ya supiera que la abundancia es inevitable, ¿cómo caminaría? ¿Cómo hablaría? ¿Cómo respiraría? ¿Cómo decidiría? Y comienza a hacerlo. Este es el principio sagrado. La identidad crea el destino. Cuando actúas desde tu identidad de abundancia, el dinero reconoce esa vibración y acude a ti. No viene por obligación, viene por resonancia. ¿Cómo se ve la abundancia cuando empieza a moverse en tu favor? La mayoría espera ver billetes aparecer de la nada, pero la abundancia es más elegante. Antes de manifestarse como dinero físico, se manifiesta como señales. Te encuentras con una oportunidad inesperada. Una idea valiosa llega a tu mente. Una persona menciona algo que necesitabas escuchar. Recibes una invitación, un mensaje, una intuición. Algo que parecía complicado se resuelve con facilidad. Estos no son sucesos aleatorios, son el movimiento de la ley en acción. Cuando los reconoces y los agradeces, se aceleran. Cuando los ignoras o los descartas, se ralentizan. La abundancia habla suavemente. Quien aprende a escucharla, recibe más. La alineación energética con el dinero. Antes de manifestarse en tu vida, el dinero primero debe manifestarse en tu interior, no como un deseo, sino como una vibración estable. Debes convertirte en un lugar donde la riqueza se sienta bienvenida. Recuerda esta verdad. El dinero no va donde no hay espacio. El dinero no llega donde no hay paz. El dinero no permanece donde no hay claridad. Si quieres atraer más, debes comenzar por ordenar tu mundo interior, porque un corazón agitado no puede sostener abundancia y una mente llena de dudas no puede reconocer oportunidades. La alineación energética comienza con 3 pasos esenciales. Calmar tu diálogo interior. Cuando la mente está inquieta, crea ruido, y donde hay ruido, no hay guía. Al silenciarte, aunque sea 1 minuto al día, abres la puerta para escuchar. Crear un espacio emocional de apertura. Esto se hace liberando la urgencia, la desesperación y la necesidad. Nada se manifiesta desde la necesidad. Todo se manifiesta desde la apertura. Elegir pensamientos que sostengan tu nueva identidad. No pensamientos positivos por obligación, sino pensamientos coherentes con la vida que deseas crear.
Di para ti con calma: estoy abierto, estoy listo, estoy disponible para recibir más. La abundancia responde a la disponibilidad, no a la presión. El verdadero significado del merecimiento. Muchas personas creen que deben demostrar su valor para ganarse la prosperidad, pero esto contradice la naturaleza del universo. El universo no premia ni castiga. El universo refleja. Merecer no significa acumular méritos, sacrificarse o esforzarse para probar algo. Merecer significa aceptar que la prosperidad es parte de tu naturaleza espiritual. Nada en la creación se pregunta si merece existir. Ningún árbol duda de si merece agua. Ninguna flor duda de si merece abrir sus pétalos. Ningún río duda de si merece fluir. ¿Por qué tú, que eres la expresión más consciente de la vida, dudarías de tu derecho a ser provisto? El merecimiento es un estado de conciencia y se cultivará en ti cada vez que afirmes: soy digno de todo lo bueno, soy digno de abundancia ilimitada. No importa lo que haya pasado antes, ni los errores ni las caídas. La abundancia nunca se retira por castigo, solo se oculta detrás del miedo. La palabra como herramienta creadora. ¿Quieres cambiar tu vida? Pero para cambiar tu vida, debes cambiar tu vibración. Y para cambiar tu vibración, debes cambiar tus palabras. Porque tus palabras no solo describen tu realidad, la moldean. Cada frase que pronuncias establece un rumbo. La palabra es el timón de tu destino. Florence Scovel Shinn enseñaba que la palabra es tu varita mágica, la herramienta sagrada con la que ordenas tu mundo. Pero esta magia no surge de repetir frases sin sentir nada. La magia surge cuando la palabra y la emoción se alinean. Por eso cada vez que pronuncies una afirmación, hazlo lentamente, hazlo con la mente tranquila, hazlo como quien deposita una semilla en la tierra. Te sugiero comenzar con estas 3 afirmaciones que transforman el campo energético. 1. Todo lo que necesito viene a mí en tiempo perfecto. Esto elimina la ansiedad del cómo y el cuándo. 2. Soy un canal abierto para recibir riqueza en todas sus formas. Esto entrena tu energía para permitir, no para resistir. 3. El dinero me busca porque yo vivo en armonía con la abundancia. Esto activa la ley prohibida en tu conciencia. Repite cada una con suavidad, permitiendo que su verdad se asiente en tu interior. El rechazo inconsciente que aleja el dinero. Muchas personas desean más riqueza, pero cuando el dinero se acerca, lo rechazan sin darse cuenta. ¿Cómo lo rechazan? Dudando de las oportunidades, subestimando sus talentos, diciéndose que no es el momento, sintiendo culpa por querer más, aceptando menos de lo que vale su tiempo, sintiéndose incómodas con la prosperidad ajena. Cada uno de estos actos, por pequeño que parezca, envía un mensaje vibratorio claro. No estoy receptivo, no estoy disponible, no estoy a la altura, pero quiero que recuerdes algo importante. Quieres prosperidad no para escapar del miedo, sino para expandir tu luz. El dinero no te dañará cuando lo uses como instrumento. El dinero no te cambiará cuando permanezcas en tu verdad. El dinero no te dominará cuando lo veas como mensajero, no como dueño. Tu relación con la prosperidad se vuelve sagrada cuando comprendes que el dinero magnifica lo que ya eres. Si eres paz, el dinero amplifica tu paz. Si eres generosidad, el dinero amplifica tu generosidad. Si eres claridad, el dinero amplifica tu claridad.
La riqueza no transforma tu esencia, la revela. La energía de apertura y el llamado invisible. Cuando comienzas a practicar estos principios, algo extraordinario sucede. Tu vibración se eleva y el dinero lo percibe. El dinero tiene una forma sutil de responder a tu estado interior. Primero viene en forma de ideas, luego en forma de oportunidades, después en forma de personas que aparecen en tu camino y finalmente en forma concreta, dinero físico, contratos, clientes, regalos y caminos inesperados. Pero todo comienza con la vibración. Es invisible antes de volverse visible. El universo no funciona por fuerza, funciona por correspondencia. Si tú emites una vibración de apertura, el universo responde con expansión. Si tú emites una vibración de cierre, el universo responde esperando. Así de simple, así de perfecto, así de justo. Reprogramar el subconsciente. El arte de hablarle a tu interior. Hay una parte de ti que nunca duerme. Un espacio silencioso que recibe cada palabra, cada emoción y cada imagen que sostienes en tu mente. Ese espacio es tu subconsciente. Y es allí donde se almacena tu verdadera relación con el dinero. El subconsciente no distingue entre lo real y lo imaginado. No diferencia entre el pasado y el presente. No cuestiona, no analiza, no debate. Simplemente acepta y reproduce. Esta verdad es la llave maestra. Si deseas transformar tu vida financiera, debes aprender a hablarle al subconsciente en su propio lenguaje. Y su lenguaje no es el esfuerzo. Su lenguaje es la repetición suave, la emoción estable y la claridad interna. Cuando le hablas a tu interior como quien siembra una semilla, la vida exterior tiene que cambiar. No es una posibilidad, es una ley. ¿Cómo se programa realmente el subconsciente? El subconsciente recibe 3 tipos de instrucciones. Imágenes claras. Cada pensamiento que sostienes es una imagen. Cada imagen, una orden. Cuando imaginas prosperidad con calma, el subconsciente lo acepta como una experiencia real. Palabras cargadas de emoción. No importa cuántas veces repites una frase. Importa la energía con la que la dices. Una afirmación dicha con miedo no crea abundancia. Una afirmación dicha con certeza crea milagros. Estados emocionales repetidos. Si repites un estado emocional, tranquilidad, gratitud, confianza, el subconsciente lo adopta como base. Y lo que se adopta como base se convierte en tu vibración constante. Por eso el método más poderoso no es la fuerza, sino la constancia. No es la urgencia, sino la suavidad. No es el esfuerzo, sino la alineación. El estado de recepción. La mayoría pide abundancia desde un estado de urgencia, creyendo que ese deseo intenso atraerá la manifestación. Pero la urgencia no llama a la abundancia. La urgencia llama a más urgencia. La abundancia llega cuando entras en el estado de recepción, que es un espacio interior donde no hay tensión, no hay lucha, no hay miedo. Es un estado de apertura. El estado de recepción se siente así. Tu respiración es más lenta. Tu mente es más clara. Tu corazón es más ligero. Tu cuerpo se relaja. No te aferras al cómo porque sabes que llegará. Sientes seguridad aunque no veas la evidencia. Te sientes acompañado aunque estés solo. Este estado no es pasividad, es magnetismo puro. Cuando estás en recepción,
envías una señal vibratoria de certeza. Y el universo responde a la certeza con abundancia. El diálogo interno que abre puertas. La manera en que te hablas a ti mismo determina todo lo que puedes recibir. Si tu diálogo interno es de duda, atraerás situaciones que confirmen esa duda. Si tu diálogo interno es de confianza, atraerás caminos que confirmen tu poder. Por eso, comienza a hablarte como quien ya sabe quién es. Yo soy abundancia en movimiento. Estoy destinado a prosperar de manera natural. La riqueza fluye a mí sin resistencia. Mi vida está guiada por una inteligencia superior que nunca falla. Estas no son frases decorativas, son llaves. Llaves que abren puertas internas que antes estaban cerradas. ¿Cómo detectar el diálogo interno incorrecto? A veces el bloqueo no está en lo que dices, sino en lo que piensas cuando nadie te escucha. El diálogo interno oculto puede decir cosas como: ¿y si no funciona esta vez? ¿Y si todo se complica? ¿Y si pierdo lo que tengo? ¿Y si no soy lo suficientemente bueno? Este monólogo silencioso es más poderoso que cualquier afirmación recitada sin emoción. Pero no necesitas combatirlo, no necesitas censurarlo, solo necesitas sustituirlo. Cada vez que un pensamiento de escasez surja, dite a ti mismo: ese pensamiento pertenece a mi pasado. Mi presente lo escribo yo. Y luego continúa con tu afirmación. Yo recibo abundancia con facilidad y confianza. El banco vibratorio. Es importante que entiendas algo profundo. Antes de manifestarse en tu cuenta física, el dinero se manifiesta en tu cuenta vibratoria. Cada pensamiento positivo que sostienes deposita energía. Cada emoción de gratitud suma valor. Cada decisión alineada fortalece tu campo. Cada acto de confianza multiplica tu saldo vibratorio. Y cuando la cuenta vibratoria está llena, la realidad física no tiene opción. Debe reflejar ese saldo. No necesitas saber cuál será el camino. El camino se revelará cuando tu vibración esté lista. Y una vibración lista es una vibración segura. Y aquí surge una verdad que muchos conocen, pero pocos practican. Lo que temes te ocurre con la misma fuerza con la que podría ocurrirte lo que deseas. La mayoría de las personas vive obedeciendo a sus miedos como si fueran maestros, cuando en realidad no son más que sombras creadas por la mente. El miedo, tal como yo lo entiendo, es simplemente fe invertida. Es creer firmemente en algo que no quieres que suceda. Por eso cuando alguien me decía: Florence, oro porque necesito dinero, yo respondía: no ores desde la necesidad, ora desde la certeza. Porque cuando oras desde la necesidad, lo que estás afirmando, aunque no lo digas en voz alta, es que careces. Y toda afirmación interna es una orden que la vida se apresura a cumplir. Ahora bien, ¿cómo se transforma esa necesidad angustiante en una convicción tranquila? La respuesta parece simple, pero requiere disciplina, a través de la palabra, de la imaginación y del sentimiento. La palabra, aquello que dices, es el pincel con el que pintas tu futuro. La imaginación, aquello que visualizas, es el molde que construyes antes de recibir lo que deseas. El sentimiento, tu vibración interna, es la llave que enciende la manifestación. Cuando estas tres fuerzas se alinean, el universo entero trabaja a tu favor. Pero aquí viene la parte que muchos evitan enfrentar. La vida no te dará aquello que contradices con tus emociones, aunque lo afirmes de manera perfecta. Por eso tantas personas lo intentan, pero no lo logran. Dicen frases positivas, pero siguen sintiendo miedo. Repiten decretos, pero continúan imaginando fracaso.
Hablan de abundancia, pero se comportan como si cada moneda fuera a escaparse de sus manos. Recuerda esto: no atraes lo que dices, atraes lo que eres. Y ser, en el plano invisible, está hecho de pensamientos repetidos, emociones sostenidas y actos cotidianos. Déjame contarte algo que descubrí después de muchos años de observar a mis estudiantes. La mayoría no fracasa porque no sabe qué hacer, sino porque se rinde justo antes del momento en que la manifestación ocurre. La vida prueba la fe igual que el fuego prueba el oro, eliminando toda impureza. ¿Y cuál es la impureza más común? La duda. La duda es la pequeña grieta por donde se escapa la riqueza antes de llegar a tus manos. Puedes afirmar con fuerza: soy próspero. Pero si 10 minutos después dices: bueno, no sé si esto funcionará, has cancelado tu decreto. La palabra humana es más poderosa de lo que imaginas. Cada frase que pronuncias se convierte en un mensajero que va por delante de ti, preparando los eventos que vivirás. Si supieras la fuerza creativa que poseen tus palabras, jamás dirías: no puedo, es difícil, el dinero nunca alcanza, todo empeora. Porque esas frases, dichas con la naturalidad de quien respira, abren puertas que luego lamentas haber cruzado. Por eso te pido algo: sé guardián de tu palabra. Protégela como si fuera oro, porque lo es. Cada vez que digas algo sobre tu vida financiera, pregúntate: ¿quiero que esto sea verdad para mí? Si la respuesta es no, no lo digas. Ahora bien, ya que estamos explorando la ley prohibida que hace que el dinero te persiga, debo explicarte por qué la llamo prohibida. No porque sea secreta en un sentido místico, sino porque durante generaciones se nos ha enseñado a reprimirla, a ignorarla y a temerla. A la mayoría se le educó en la idea de que el dinero es sospechoso, que la riqueza es peligrosa, que la ambición es pecaminosa. ¿Cómo podría alguien atraer prosperidad si inconscientemente la considera un enemigo? Nadie acepta aquello que teme. Nadie retiene aquello que critica. Nadie manifiesta aquello que juzga como indigno. Por eso, antes de enseñarte cómo atraer dinero, debo enseñarte algo más profundo: cómo reconciliarte con él. El dinero no es un amo, ni un juez, ni un castigo. Es simplemente un sirviente obediente que sigue la dirección de tu conciencia. Cuando tu conciencia se llena de miedo, el dinero se aleja. Cuando tu conciencia se llena de gratitud, el dinero fluye. Cuando tu conciencia se llena de propósito, el dinero se multiplica. Y cuando tu conciencia se llena de amor, el dinero se vuelve un instrumento divino. Quiero decirte algo que quizá nadie te ha dicho antes. El dinero te busca cuando ya no lo necesitas para sentirte seguro. Es entonces cuando ocurre el milagro, cuando te vuelves más grande que tu miedo, cuando ya no actúas desde la carencia, cuando comprendes que eres la fuente, no el efecto. Y ahí, justo ahí, comienza el verdadero poder. Ahora quiero revelarte algo que pocas personas comprenden. La abundancia no llega cuando la buscas desesperadamente, sino cuando te alineas con ella internamente. Tú no persigues al dinero, tú te conviertes en la clase de persona que el dinero reconoce, honra y sigue. Y para lograr eso, primero debes limpiar la idea que tienes de ti mismo. La mayoría de las personas quiere prosperidad sin antes revisar la imagen que guarda en su interior. Quieren que la vida cambie, pero sin cambiar ellas mismas. Pretenden recibir desde un terreno interno que todavía está sembrado de miedo, duda, vergüenza, enojo o resentimiento hacia el dinero. Y déjame decirte algo con absoluta claridad. La vida jamás deposita riqueza en un corazón que cree no merecerla.
Permítame compartirte la historia de una de mis alumnas, porque su proceso fue una demostración perfecta de esta ley. La llamaré Evelyn. Evelyn era una mujer talentosa, esforzada y eternamente agobiada por las deudas. Desde que la conocí, repetía: "No entiendo por qué, Florence. Trabajo más que nunca y aún así el dinero no me alcanza". Le pedí que anotara todo lo que decía diariamente sobre el dinero. Días después, volvió con una lista que parecía una colección de órdenes negativas. "No puedo más, el dinero se va como agua, mi economía da miedo, no sé qué estoy haciendo mal, todo sube y yo me hundo. Yo no nací para ser rica". La miré con suavidad y le dije: "Querida, no es que tu economía sea un desastre, es que la estás dirigiendo hacia el desastre con cada palabra que pronuncias". Ella se sorprendió. ¿Mis palabras hacen todo eso? Tus palabras, respondí, son tus soldados. Van delante de ti construyendo la realidad a la que luego tú misma entras. Si siempre envías soldados que anuncian guerra, no esperes encontrar un campo de flores. Le pedí que durante las siguientes semanas cambiara conscientemente todo pensamiento y frase que reflejara carencia. A partir de ese día debía afirmar: "Mi provisión es perfecta. El dinero llega a mí con facilidad. Estoy alineada con la abundancia. El universo siempre me respalda". No era suficiente repetirlo mecánicamente. Tenía que sentirlo como verdad, aunque al principio pareciera una nota fuera de tono. 3 semanas después, Evelyn regresó. Sus ojos brillaban. "Florence", me dijo, "no puedo creer lo que pasó. Un cliente que había desaparecido por meses me pagó de golpe una suma que pensaba perdida. Y además, me ofrecieron un trabajo nuevo, mejor pagado y con menos horas. Todo junto". Yo sonreí, no sorprendida, sino feliz por su despertar. Eso ocurre cuando dejas de actuar como una enemiga del dinero, le expliqué. El dinero nunca estuvo contra ti. Eras tú quien sin querer se colocaba del lado opuesto. Este es un punto clave que deseo que grabes profundamente. La abundancia no es una coincidencia, es una consecuencia. Una consecuencia de tu postura interna, una consecuencia de tu vibración, una consecuencia de tus palabras, una consecuencia de tu fe. El dinero es una energía obediente, pero no obedece órdenes contradictorias. Si un día dices "soy próspero" y al otro día murmuras "todo está difícil", creas un cortocircuito espiritual. Y donde hay contradicción, la manifestación se detiene. Permíteme entonces darte uno de los decretos más poderosos que enseñé en mis clases y que deseo que adoptes en tu vida diaria. Nada me puede negarse cuando sé que es mío por derecho divino. Ese decreto no solo transforma tu relación con el dinero, transforma tu relación con la vida. Porque cuando entiendes que la abundancia es parte de tu herencia espiritual, no un premio, no un milagro azaroso, no un privilegio para unos pocos, comiences a caminar con una seguridad interna que ninguna circunstancia externa puede aplastar. En ese estado de conciencia ocurre algo casi mágico. Las oportunidades te buscan, las puertas se abren, las personas correctas llegan, los caminos se despejan, los retrasos se disuelven, y el dinero empieza a seguirte como un río que reconoce su cauce natural. Pero antes de avanzar hacia la parte más alta de esta enseñanza, quiero que comprendas algo crucial. No puedes atraer abundancia desde un corazón que aún guarda heridas. Por eso ahora entraremos en un terreno profundo: la sanación interna, la liberación del miedo y la reconciliación con tu propio valor. Solo así podrás sostener la riqueza que la vida está lista para entregarte. Quiero que escuches estas palabras
como si fueran para ti y solo para ti. No puedes recibir aquello que aún no crees merecer. Esta es una de las leyes más poderosas y menos comprendidas. Muchas personas repiten afirmaciones de prosperidad, visualizan riquezas, escriben metas, pero dentro de sí llevan un nudo silencioso que dice: no soy suficiente, no merezco tanto, no sé si puedo mantenerlo. ¿Quién soy yo para tener más que los demás? Ese nudo interior actúa como una barrera invisible. Puedes desear riqueza, pero si internas dudas, estás bloqueando la entrada de aquello que pides. La abundancia requiere espacio, y ese espacio solo se crea cuando sanamos las creencias, los temores y los juicios que nos mantienen pequeños. Permíteme compartirte otra historia, una que quizá refleje algo de tu propio camino. Es la historia de Mateo, un hombre brillante que hacía todo correcto. Trabajaba duro, era organizado, ahorraba cuando podía, y aún así, su prosperidad parecía siempre atorada. Un día, en una de mis clases, le pedí que dijera en voz alta lo primero que pensara al escuchar la palabra dinero. Su respuesta fue inmediata: complicaciones. Le pregunté por qué. Porque en mi casa, me dijo, cada discusión era por dinero. Mis padres peleaban, se gritaban, se culpaban. Y yo crecí creyendo que el dinero es un problema, no una bendición. Lo miré con ternura. ¿Y ahora sigues tratando al dinero como un problema? Mateo bajó la mirada. Supongo que sí. Si ves al dinero como enemigo, le dije, no puede quedarse contigo. Persistirá la lucha, persistirá el alejamiento, persistirá ese patrón de casi prospero, pero no del todo. Al día siguiente, le entregué una afirmación especial, una que comparto contigo ahora. El dinero es mi aliado. El dinero es limpio, noble y bendecido. Mi relación con el dinero es fácil y llena de paz. Le pedí que la repitiera cada mañana y cada noche, pero no como una simple frase, sino como un acto de reconciliación profunda. Mateo debía observar cómo su cuerpo reaccionaba al decirla. Si sentía tensión, si aparecía un no es cierto, si surgía incomodidad. Porque cada reacción emocional revelaba un viejo bloqueo, un pensamiento heredado que debía ser sanado. 3 semanas tarde, Mateo regresó con una sonrisa transformada. Me contó que al repetir la afirmación, al principio sintió resistencia, enojo incluso, pero luego experimentó algo nuevo, liberación. Y cuando esa liberación llegó, también llegaron nuevas oportunidades, un ascenso inesperado, un acuerdo laboral que llevaba meses detenido y sobre todo, una calma económica que nunca antes había vivido. Esto es lo que deseo que entiendas. La abundancia no se sostiene desde la tensión, sino desde la paz. El dinero ama la claridad. El dinero ama la certeza. El dinero ama la calma. Porque es energía, y la energía fluye hacia donde hay apertura, nunca hacia donde hay resistencia. Por eso, ahora, te invito a hacer algo conmigo, aquí mismo mientras escuchas estas palabras. No importa dónde estés, no importa cómo haya sido tu historia con el dinero. Solo respira y permite que tu interior
escuche esta verdad. Yo merezco la abundancia porque soy parte de ella. No estoy separado de la riqueza. Soy un canal natural para que fluya. Permite que la frase caiga dentro de ti como una gota de luz. Permite que limpie. Permite que afloje tensiones que has cargado durante años. Permite que abra espacios nuevos dentro de ti. Porque ahora nos movemos hacia una enseñanza aún más profunda. Tu realidad externa es un reflejo directo de tu mundo interior. Si quieres cambiar lo que ocurre afuera, debes transformar lo que ocurre adentro. Y es ahí donde entra en juego la ley prohibida, la que hace que el dinero te busque, te encuentre y permanezca contigo. Una ley que muy pocos comprenden en su verdadera dimensión. La ley prohibida no es un hechizo, ni una fórmula secreta escrita en algún libro oculto. Es una ley tan poderosa que, cuando la comprendes y la aplicas, cambia para siempre la relación que tienes con la abundancia. Y quiero que prestes especial atención, porque aquí está la clave que la mayoría de las personas nunca descubre. La abundancia no se atrae, la abundancia se refleja. La vida no te da lo que pides desde la mente, sino lo que irradias desde tu conciencia. Esto es lo que quiero decir cuando hablo de una ley prohibida. No porque esté escrita en algún lugar como un secreto esotérico, sino porque es la ley que el mundo moderno ignora, suprime o ridiculiza, mientras que paradójicamente gobierna los resultados de todos, estén o no conscientes de ella. Florence Scovel Shinn lo explicaba así: tú eres un imán, y aquello que iguala a tu vibración interna es lo que inevitablemente entra en tu experiencia. Si tu vibración es de carencia, atraerás carencia. Si tu vibración es de miedo, atraerás situaciones que confirmen ese miedo. Si tu vibración es de merecimiento, abrirás puertas que antes parecían imposibles. Pero si tu vibración es de riqueza, y no hablo de una riqueza ficticia, fingida, sino de una riqueza sentida, entonces ocurre lo inevitable. El dinero comienza a buscarte, porque la riqueza reconoce la riqueza. El dinero reconoce el corazón que vibra en armonía con él. Las oportunidades reconocen la mente que ya está preparada para recibirlas. Esta ley es tan exacta como la gravedad y funciona incluso cuando no crees en ella, igual que la gravedad. Las personas que dicen, he hecho de todo y nada funciona, no comprenden que el universo no responde a lo que piden, sino a lo que son internamente. Por eso, lo que realmente transforma tu economía no es una afirmación aislada, ni un ejercicio puntual, ni una visualización ocasional, sino la identidad que adoptas cada día. Permíteme enseñarte algo fundamental. El dinero no responde a tus palabras, responde a tu estado interno. Puedes decir soy abundante 10,000 veces, pero si en tu interior sientes miedo, escasez o duda, la vibración dominante es la que decide. En cambio, cuando comienzas a sentir la riqueza como parte natural de tu ser, algo grandioso sucede. Tu mente se expande, tu energía se eleva, tu intuición se vuelve precisa, tu creatividad se enciende, tus decisiones mejoran, tu postura cambia, tu voz cobra firmeza, y todo eso, sin que te des cuenta, empieza a enviarte oportunidades. Es entonces que recibes ese mensaje inesperado, esa llamada que abre una puerta, esa idea que se convierte en ingreso, ese giro providencial que parece casualidad. Pero no es casualidad, es consecuencia, es la ley prohibida actuando. Y aquí viene una revelación que pocos se atreven a aceptar.
El dinero no te sigue por lo que haces, sino por lo que te conviertes. Si quieres que el dinero te persiga, entonces debes convertirte en un ser humano que emite la frecuencia natural de la abundancia. ¿Y cómo lo haces? No desde la urgencia, no desde la desesperación, no desde el ¿cuándo llegará? Lo haces desde una transformación interna profunda, cambiando tu conversación mental, sanando tus emociones, elevando tu visión personal y habitando la riqueza antes de que llegue físicamente. Sí, escuchaste bien. Debes sentirte rico antes de ser rico. Florence lo enseñó una y otra vez. Todo poder comienza en la conciencia. Por eso, ahora que ya entendimos la ley prohibida, nos adentraremos en el proceso exacto para activar esta ley en tu vida. Un proceso que transforma tu campo energético, tu identidad, tu relación con la vida y, por supuesto, tu relación con el dinero. Quiero que escuches esta parte con el corazón abierto, porque lo que aprenderás aquí es el núcleo del cambio. La mayoría de las personas intenta transformarse desde la superficie, pero la riqueza verdadera solo llega cuando transformas tu raíz interna. Este proceso tiene 3 fases fundamentales, 3 movimientos de conciencia que, cuando los integras, hacen que la ley prohibida trabaje a tu favor sin esfuerzo, sin tensión y sin miedo. Fase 1. Vaciar la mente de carencia. Antes de llenar un vaso con agua pura, debes vaciar lo que está turbio. El problema es que la mayoría de las personas intenta atraer dinero con una mente llena de miedo y falta de fe. Quiero que contemples algo conmigo. Si durante años has repetido frases como, es difícil prosperar, no hay dinero para todo, el mundo es injusto, el dinero se va rápido, es mucho pedir, entonces esas frases no son solo palabras, son comandos. Son órdenes que tu subconsciente ejecuta con precisión. Una mente llena de carencia puede leer libros, hacer afirmaciones, visualizar, pero todo se diluye porque la base sigue siendo la misma. Por eso el primer paso hacia la abundancia no es pedir más, es soltar lo que te mantiene atado al menos. Y aquí te entrego una práctica simple, pero extraordinariamente poderosa. Observa tus pensamientos sobre el dinero durante un día completo. Anótalos, sin juzgarlos. Verás patrones, y cuando los veas, los podrás transformar. Recuerda esto, no puedes cambiar lo que no observas. La observación es el inicio de la libertad. Fase 2. Reescribir tu identidad. Esta fase es profunda, es espiritual, es emocional y es la más importante, porque no atraerás abundancia desde la identidad de alguien que no la merece. Flores decía, la fuerza que mueve tu vida es la imagen que sostienes de ti mismo. Y quiero que lo escuches bien. Cuando cambias la imagen de ti mismo, cambias tu destino. Cuando comienzas a verte como alguien bendecido, digno, capaz, sostenido por la vida, con una misión y un propósito, tu energía se transforma de forma inmediata. Y esa energía modificada es la que el universo reconoce. Permíteme decirlo de manera simple. La vida siempre te trata como tú te tratas. Si te tratas con escasez, la vida también lo hará. Si te tratas con grandeza, la vida también lo hará. Reescribir tu identidad es adoptar una conciencia elevada, una dignidad espiritual, un valor personal que ya no depende del pasado, de lo que tienes o de lo que no tienes. Es despertar al hecho de que no eres un ser limitado intentando sobrevivir, eres un ser divino expandiéndose. Y la prosperidad es parte natural de tu esencia.
Por eso quiero regalarte ahora uno de los decretos más transformadores para esta fase. Acepto que merezco lo mejor porque fui creado para expandir luz, no para sobrevivir. Cuando lo dices, algo empieza a liberarse dentro de ti. Es el desbloqueo de años de creencias heredadas que ya no corresponden a quien estás destinado a ser. Fase 3. Vivir desde la abundancia antes de verla. Esta es la fase que activa completamente la ley prohibida. Es la fase que transforma tu vibración. Es la fase que hace que el dinero comience a buscarte. La mayoría vive así. Cuando tenga dinero seré alguien diferente. Cuando mejore mi economía, estaré más tranquilo. Pero así no funciona la ley. La ley dice, sé ahora lo que deseas recibir después. No puedes esperar a tener abundancia para sentirte abundante. Tu sentimiento es el que abre el camino para la manifestación. Quiero que imagines algo. Imagina que ya eres la versión más próspera de ti mismo. La versión que vive en paz económica, la que toma decisiones desde la claridad, la que no teme, la que agradece con un corazón pleno. ¿Cómo camina esa versión de ti? ¿Cómo piensa? ¿Cómo responde ante un desafío? ¿Cómo mira el futuro? ¿Qué energía emana? Cuando comienzas a actuar como esa versión, aún antes de ver cambios externos, estás enviando una señal al universo. Este es mi nuevo nivel. Y el universo responde con precisión, porque no puedes convertirte en una persona abundante sin que la vida reorganice tu entorno para reflejarlo. Es ley, es exacto, es inevitable. Y ahora que hemos recorrido estas 3 fases, vaciar la carencia, reescribir la identidad y actuar desde la abundancia, estamos listos para entrar en una enseñanza aún mayor. La manera en que hablas es la manera en que creas. Tu palabra es tu herramienta más poderosa de manifestación y en este momento vamos a entrar al territorio donde tu voz se convierte en el imán que atrae riqueza, paz, oportunidades y expansión. Florence Scovel Shinn lo decía con absoluta claridad. Tu palabra es tu varita mágica. Y no lo decía como metáfora poética, lo decía como una verdad espiritual, literal. Porque la palabra no solo describe tu vida, la palabra la programa. Cada frase que pronuncias es una orden que tu subconsciente recibe, interpreta y ejecuta. Y lo más sorprendente es que tu subconsciente no evalúa si lo que dices es conveniente, lógico o beneficioso. Simplemente obedece. Por eso a la gente que vive diciendo, no puedo, todo es difícil, nada cambia, no hay dinero, no está describiendo la realidad, está creándola. Y luego se pregunta por qué nada mejora. Quiero darte un ejemplo muy claro de una de mis alumnas, Clara. Ella vivía diciendo, casi como un chiste, soy un imán de problemas. Ese humor repetido, aparentemente inofensivo, se convirtió en una profecía. Pérdidas, retrasos, discusiones, gastos inesperados. Todo seguía la orden que ella misma se daba cada día. Cuando le pedí que reemplazara su frase por una nueva, al principio le pareció absurdo, pero aceptó el desafío. Su nueva afirmación fue, soy un imán de bendiciones y soluciones. La repitió, la sintió, la adoptó como identidad. ¿El resultado? En menos de un mes, situaciones que llevaban años trabadas se resolvieron como si alguien hubiera abierto puertas invisibles. Pero no era magia, era obediencia universal, una ley actuando con precisión absoluta. Y ahora, quiero regalarte algo que deseo que guardes muy cerca del corazón. Cada palabra que pronuncias envía ondas hacia el futuro, preparando tu camino.
Cuando dices, el dinero me sigue, esa frase no se queda en el aire. Activa la ley prohibida. Reordena tu campo energético. Reprograma tu identidad. Y empieza a atraer hacia ti situaciones que coinciden con esa declaración. Pero quiero que entiendas algo aún más profundo. La palabra no funciona cuando se usa desde la necesidad. Funciona cuando se usa desde la autoridad espiritual. No dices, yo soy próspero para ver si funciona. Lo dices porque es tu verdad, aunque tu realidad física todavía no la refleje. Florence lo explicaba así. El espíritu precede a la forma. Declara lo que quieres y lo verás manifestado. Y esta es la parte que muchos malinterpretan. No se trata de repetir afirmaciones mecánicamente. Se trata de hablar desde una vibración elevada, desde una conciencia alineada con la verdad de tu ser. Cuando dices, todo me llega en el momento perfecto, pero por dentro sientes ansiedad, estás enviando dos órdenes contradictorias. La vibración dominante ganará. Y si la vibración dominante es el miedo, eso es lo que manifestará tu vida. Por eso, antes de entregarte las declaraciones más poderosas de abundancia, quiero que comprendas este principio. Tus palabras pueden abrir puertas, pero tu vibración es lo que permite cruzarlas. Ahora quiero llevarte aún más hondo en el conocimiento, porque la palabra no solo crea externamente, también crea internamente. Cada vez que dices, soy bendecido, no solo estás enviando una orden al universo, sino también modificando tu campo emocional, ampliando tu identidad, elevando tu frecuencia y afinando tu intuición y reforzando el camino hacia la abundancia. Es entonces cuando ocurre la verdadera magia. Tu voz se convierte en un decreto, tus decretos se convierten en vibración, y tu vibración se convierte en realidad. Por eso, en este momento vamos a entrar en el territorio más poderoso de este relato. Los decretos de prosperidad que abren la puerta a la ley prohibida. Los mismos principios que mis alumnos usaban para transformar su vida económica, emocional y espiritual. A pesar de las dificultades, Clara logró llegar a la última calle antes de su casa. Sus pasos eran lentos, casi arrastrados. Abrió la puerta con el poco aliento que le quedaba y dejó la bolsa de pan sobre la mesa. La cocina seguía igual que siempre, silenciosa, demasiado silenciosa. Ese silencio que no es paz, sino ausencia. Se desplomó en la silla y por primera vez en mucho tiempo permitió que las lágrimas salieran. Pero no eran lágrimas de derrota. Eran lágrimas de cansancio, sí, pero también de revelación. Porque mientras caminaba, una idea había germinado dentro de ella. Una idea que, aunque pequeña, era poderosa. Aquel letrero que leyó por accidente no había sido un accidente. La provisión ilimitada es tu derecho divino. Clara respiró hondo. Repetir la frase le hizo sentir un leve calor en el pecho, algo suave, pero real. Y entonces se dijo a sí misma, en un murmullo casi tímido, si esto es un derecho, ¿por qué vivo como si no lo fuera? Esa pregunta abrió dentro de ella un espacio nuevo. Por primera vez en años, dejó de culparse. Dejó de repetirse que no merecía más, que así eran las cosas, que la vida era escasa. Así que se levantó, fue hasta el pequeño espejo del pasillo, el mismo donde casi nunca se miraba, y con los ojos hinchados pero firmes, declaró: a partir de hoy, acepto que haya abundancia para mí, aunque todavía no sepa cómo va a llegar. En el momento exacto en que esas palabras salieron de su boca, algo cambió. No afuera, adentro. Un movimiento sutil como si una puerta que llevaba mucho tiempo atascada empezara a destrabarse. Clara no lo sabía aún, pero esa frase, ese pequeño acto de valentía,
iniciaba un giro profundo en su vida. Una ley, una de esas leyes silenciosas que mueven el universo sin que nos demos cuenta, acababa de comenzar a actuar a su favor. Clara se quedó mirando su reflejo unos segundos más. No era solo que se viera diferente, era que se sentía diferente. Una especie de claridad, tenue, pero firme, le recorría el cuerpo. Y sin comprender por qué, sintió la necesidad de hacer algo que no hacía desde niña: escribir. Fue a la mesa, tomó una hoja arrugada y el único bolígrafo que todavía funcionaba. Se sentó y, sin pensarlo demasiado, escribió 3 palabras: yo acepto abundancia. Apenas las vio en el papel, una extraña emoción la invadió. No alegría, no esperanza, algo más profundo, como si esas palabras no las hubiera inventado ella, sino que le hubieran sido entregadas. ¿Y si de verdad funciona? Mientras meditaba sobre eso, el sonido inesperado del teléfono rompió el silencio. Clara dio un pequeño salto. No recibía muchas llamadas, y cuando sucedía, generalmente eran malas noticias. Respiró hondo y atendió. Era Marta, la dueña del pequeño almacén donde Clara trabajaba algunas horas por semana. «Clara, ¿estás ocupada?», preguntó Marta con un tono diferente al habitual. «No, dime». «Verás, hoy vino una mujer buscando a alguien que pudiera ayudarla con unas tareas de organización en su casa. Yo pensé en ti. Le habla de tu puntualidad y de lo ordenada que eres. Me pidió tu número. ¿Te molesta si se lo paso?». Clara abrió los ojos sorprendida. No era un trabajo glorioso, no era un contrato estable, pero era algo. Y sobre todo era algo totalmente inesperado. «Claro que no me molesta», respondió Clara tratando de contener la emoción. «Puedes pasárselo». «Perfecto, te va a llamar hoy mismo», dijo Marta antes de despedirse. Cuando Clara colgó, se quedó quieta con el teléfono aún en la mano. No podía evitarlo. Una sonrisa tímida se le escapó. ¿Casualidad? ¿Suerte? ¿Coincidencia? Quizás. Pero en el fondo de su pecho, un pequeño susurro, esa intuición suave que solo aparece cuando le damos permiso, decía otra cosa. Cuando tú cambias por dentro, la vida cambia por fuera. No sabía qué iba a pasar. No sabía si ese trabajo iba a prosperar o no, pero lo que sí sabía era esto. La puerta que se había destrabado, ahora empezaba a abrirse. Clara dejó el teléfono sobre la mesa y volvió a mirar la hoja donde había escrito «Yo acepto abundancia». Las palabras parecían brillar, no con luz real, sino con una extraña energía que la hacía sentir acompañada. Por un instante, recordó la voz de la anciana en la librería, aquella frase que la había estremecido. El dinero busca a quien está listo para recibirlo. Clara tomó aire como si quisiera retener esa verdad dentro de sí, y después siguió escribiendo sin saber exactamente por qué. Renuncio al miedo, renuncio a las creencias que me limitan. Elijo pensar como quien ya es próspero. Cuando terminó, dejó el bolígrafo. Sus manos temblaban un poco. No estaba acostumbrada a hablarse con tanta firmeza. Toda su vida había pensado, algún día tendré suerte, cuando mejore la economía, cuando me salga algo. Nunca había considerado la posibilidad
de que la puerta se abría desde adentro, no desde fuera. Mientras pensaba en eso, el teléfono volvió a sonar. Era un número desconocido. Clara sintió un nudo en el estómago, pero atendió. ¿Hola?, preguntó con cautela. Clara, mucho gusto. Soy Teresa. Marta del almacén me dio tu contacto. La mujer hablaba con un tono cálido, elegante, pero sin pretensión. Clara enderezó la espalda al instante. Quisiera saber si podrías ayudarme esta semana. Me estoy mudando y necesito a alguien responsable para ordenar ciertos documentos y objetos personales. Me hablaron muy bien de ti. Clara respiró hondo. Sí, claro, puedo ayudarte, respondió con voz suave, pero segura. Perfecto, dijo Teresa. ¿Puedes venir mañana a las 9? Clara cerró los ojos. Mañana, tan rápido. La vida no la había tratado así en mucho tiempo. Sí, puedo, respondió. La mujer dio una dirección, agradeció nuevamente y se despidió. Clara colgó y quedó en silencio absoluto. Un silencio profundo, el tipo de silencio que habla. ¿Qué había cambiado realmente? ¿Ella? ¿El mundo? ¿O ambas cosas a la vez? De pronto recordó algo que había leído ese mismo día en el pequeño libro usado. Lo que tú aceptas en tu mente, la vida te lo entrega. Clara no sabía si quería llorar o reír. Pero lo que sí sabía era esto. Por primera vez en mucho tiempo, el futuro no la asustaba, la intrigaba. Esa noche casi no pudo dormir, no por preocupación, sino por una sensación distinta, como si algo grande estuviera moviéndose bajo la superficie de su vida. Una corriente nueva, desconocida, pero benigna. A la mañana siguiente, cuando salió rumbo al domicilio de Teresa, el aire parecía más fresco, el cielo más luminoso, incluso su paso era distinto, firme, pero liviano. Cuando llegó al edificio, quedó impresionada. No era un lugar lujoso, pero sí elegante, moderno, cuidado. Tocó el timbre. La puerta se abrió. Y allí estaba Teresa, una mujer de unos 60 años, cabello silbado y mirada muy clara. Clara, ¿verdad? Qué gusto verte. Pasa, por favor. Clara entró y quedó sorprendida. El departamento estaba lleno de libros antiguos, cuadros, objetos de viaje. Era como entrar a la casa de alguien que había vivido mucho y bien. Te explicaré lo que necesito. Serán unos días de trabajo, quizás una semana. Te pagaré por jornada y si haces bien las cosas podría recomendarte para otras tareas. Conozco mucha gente que necesita ayuda de vez en cuando. Clara sintió que el corazón le golpeaba el pecho. Una semana. Recomendaciones. Puertas nuevas otra vez. Haré mi mayor esfuerzo, respondió. Teresa sonrió complacida. No necesito esfuerzo, querida. Necesito honestidad y buena energía. Lo demás se aprende. Clara sintió un calor suave recorrerle los brazos. Buena energía. Eso era algo que jamás le habían pedido en un trabajo. Y mientras Teresa la guiaba hacia una habitación repleta de cajas, Clara comprendió algo que la detuvo por dentro. Cuando tú cambias tu conciencia, las oportunidades cambian su forma, pero siempre llegan. Y esa era apenas la primera. Clara pasó toda la mañana ordenando cajas, clasificando documentos, limpiando estantes.
Era un trabajo sencillo, pero había algo en la atmósfera de ese lugar que lo hacía diferente. Cada objeto parecía tener una historia, un viaje, un significado. A veces Teresa se acercaba a explicarle de dónde provenía algo. Una máscara traída de Marruecos, una fotografía tomada en un puerto antiguo, una edición vieja de un libro espiritual. Clara escuchaba en silencio, fascinada. Pero lo que más le llamaba la atención era la serenidad de Teresa. No era la serenidad de alguien despreocupado. Era la serenidad de alguien que sabía algo que el resto olvidaba. Alrededor del mediodía, Teresa entró a la habitación con 2 tazas de té. «Vamos a hacer una pausa», dijo. «Si trabajas desde la carencia, te agotas. Si trabajas desde la conciencia correcta, el trabajo fluye». Clara tomó la taza con ambas manos. «¿Conciencia correcta?», preguntó. Teresa sonrió, como si hubiera estado esperando esa pregunta desde la primera vez que la vio. La mayoría trabaja desde el miedo. Miedo a fallar, miedo a no ganar suficiente, miedo a perder lo que tiene. Pero lo que haces con miedo se te devuelve con cansancio. Lo que haces con claridad regresa con oportunidades. Clara sintió una vibración extraña en el pecho. Esa frase, esa sensación, era como si algo dentro de ella hiciera clic. «He leído un poco sobre eso», dijo con timidez, «sobre cómo la mente atrae lo que piensa». «Ajá», respondió Teresa, con un brillo en los ojos. «Entonces, estás más lista de lo que crees. La gente piensa que atraer riqueza es repetir palabras mágicas, pero no es así. El dinero no escucha tus frases, escucha tu conciencia». Clara casi dejó caer la taza. «¿Mi conciencia?». «Sí, lo que realmente crees de ti y sobre la vida». «¿Y tú, Clara?». Teresa se inclinó hacia ella. «Tú has comenzado a mover algo, puedo sentirlo». Clara tragó saliva. ¿Cómo podía saberlo? Ni siquiera ella misma lo entendía del todo. «¿Qué mueve?», preguntó. Teresa apoyó la mano sobre la mesa con calma. «Tus barreras internas, las que te decían que no era suficiente, que estabas destinada a vivir apretada, que la prosperidad era para otros. Cuando rompes una de esas barreras», chasqueó los dedos suavemente, «la vida se mueve a tu favor». Clara sintió un escalofrío. «¿Y cómo se rompen esas barreras?». Teresa tomó un sorbo de té, luego respondió, «con algo que casi nadie se permite tener. Una nueva identidad interna, no la de tu situación actual, no la de tu pasado, no la de tus miedos. Una identidad basada en una verdad que Florence Shen conocía muy bien. Si deseas riquezas, primero debes ser rico en conciencia». Clara escuchó la frase como si fuera la primera vez en su vida. Teresa continuó, «Tú no atraes lo que quieres. Atraes lo que crees que eres. Si internamente te consideras limitada, la vida te dará limitación. Pero si internamente te consideras alguien que ya está en camino hacia la abundancia, la vida se abrirá. No porque seas especial, sino porque estás alineada». Clara sintió una vibración extraña en el pecho. «¿Y cómo sé si realmente lo creo o si solo lo digo?», preguntó. Teresa dejó la taza. Sus ojos eran suaves, pero intensos. «Lo sabes por lo que ocurre después. Cuando tu conciencia cambia, la vida responde, te busca, te muestra caminos, te envía personas. Como yo hoy», sonrió. «Y esto es apenas un primer paso». A Clara se le humedecieron los ojos. No era tristeza, era reconocimiento, porque sabía que aquello era verdad. Lo había sentido en su cuerpo, en la llamada, en ese nuevo trabajo, en esa nueva sensación de posibilidad. Teresa levantó un papel doblado que había en la mesa. «Quiero darte algo», dijo. «Es una afirmación que he usado desde joven. No es una frase bonita, es una instrucción directa a tu conciencia. Léela en voz alta 3 veces cada mañana, sin prisa, sintiendo cada palabra». Le entregó el papel. Clara lo abrió. Decía, «Acepto la riqueza que la vida ya tiene preparada para mí. Me declaro disponible para la abundancia real. Lo que es mío por derecho divino, me encuentra sin esfuerzo». Clara sintió que las palabras la envolvían. Una mezcla de paz y electricidad la recorrió. «Esto», susurró, «esto se siente diferente, porque es verdad y porque tu conciencia ya empezó a moverse».
Clara cerró los ojos un instante y entendió algo profundamente. El dinero no la estaba visitando por suerte. Estaba respondiendo a un nuevo estado interno, a una nueva versión de ella misma, una versión que recién estaba despertando. Cuando terminaron el té, Teresa acompañó a Clara de regreso a la habitación de las cajas. Pero esta vez, Clara ya no veía simple desorden. Veía señales, mensajes, símbolos. Cada objeto parecía invitarla a comprender algo sobre sí misma. El resto del día trabajó con una serenidad que no recordaba haber sentido jamás. No tenía esa presión en el pecho que solía acompañarla. No revisaba el reloj, no pensaba en lo que faltaba. Trabajaba desde un lugar nuevo, un lugar que no podía nombrar todavía. Cuando terminó la jornada, Teresa la acompañó a la puerta. «Clara», dijo justo antes de que ella se fuera, «mañana comenzaremos con algo un poco distinto. Quiero que vengas preparada para observar, más que para ordenar». «¿Qué observar?», preguntó Clara. Teresa sonrió con calma. «Observa tu reacción ante lo que te rodea. Tus pensamientos, tus sensaciones, tus interpretaciones. La abundancia no entra por tus manos, entra por tu percepción. Y tú estás lista para aprender eso». Clara asintió, aunque no comprendía del todo. Pero algo dentro de ella ardía con un entusiasmo nuevo, casi infantil. Esa noche en su casa, abrió el papel de la afirmación. Lo leyó en voz alta. 1 vez, 2 veces, 3 veces. Sentía el sonido de su propia voz distinto, más firme, más propio, como si estuviera hablando desde un lugar profundo que apenas ahora descubría. «Acepto la riqueza que la vida ya tiene preparada para mí». Las palabras se sentían verdaderas. No porque ya hubiera dinero en sus manos, sino porque por primera vez sentía que había espacio interno para recibirlo. Durmió profundamente, con una sensación de ligereza desconocida. A la mañana siguiente, Clara llegó puntual. Teresa la esperaba en la sala donde había dispuesto una mesa baja con una serie de objetos: un reloj antiguo, una llave oxidada, varias monedas antiguas y una caja de madera pequeña. «Hoy harás algo diferente», explicó Teresa. «Quiero que observes cada objeto y me digas qué representa para ti. No qué es, sino qué simboliza». Clara se sentó algo nerviosa. Teresa le entregó el reloj primero. Clara lo sostuvo entre las manos. Su peso era agradable, sólido. «¿Qué representa para ti?», preguntó Teresa. Clara pensó un momento. «Tiempo», respondió. «Pero no sé, también siento como si hablara de oportunidades. De cosas que dejé pasar». Teresa la observó con interés. «¿Y cómo te hace sentir?». Clara lo miró de nuevo. Un leve nudo apareció en su estómago. «Un poco de tristeza», admitió. «Como si me recordara que tardé mucho en creer en mí». Teresa asintió. «Muy bien. Estás observando algo fundamental, tu relación emocional con el tiempo. La mayoría cree que el dinero depende del esfuerzo, pero en realidad depende de tu percepción del tiempo. Si crees que el tiempo se te escapa, vivirás apurada y en carencia. Si crees que el tiempo te sostiene, la abundancia se mueve hacia ti». Clara sintió que eso la atravesaba. Teresa le pasó la llave. «¿Y esto?». Clara cerró los ojos al sostenerla. «Me hace pensar en puertas, en decisiones, en algo que se puede abrir pero que nunca supe cómo». Teresa sonrió. «Exacto. La llave no abre por afuera, abre desde dentro. Representa tu identidad, Clara. Representa aquello que desbloqueas cuando cambias tu conciencia. Y tú ya comenzaste a girar esa llave». Clara sintió un calor intenso en el pecho. Luego tomó la caja de madera. Era pequeña, ligera, adornada con un grabado casi imperceptible. «¿Qué sientes aquí?», preguntó Teresa. Clara pasó los dedos por la superficie. «Potencial», dijo sin pensarlo. Como si algo estuviera esperando adentro. Teresa inclinó la cabeza. «¿Y qué crees que hay dentro?». Clara dudó. «No sé, algo valioso pero no material». «Exacto», respondió Teresa. «Esa eres tú. Y lo que tiene adentro es tu conciencia. Tu conciencia es la que contiene tu riqueza. El mundo solo refleja lo que tú llevas en ella». Clara quedó inmóvil. Era como si cada objeto fuera un espejo revelando partes de sí misma que siempre estuvieron ahí, pero revueltas, dormidas, sin orden. Teresa continuó.
Hoy no estamos trabajando con objetos, estamos trabajando con tu lectura interna de la realidad. Porque la ley que hace que el dinero te persiga no opera afuera, opera en tu interpretación, en lo que crees, en cómo recibes. Clara tragó saliva. ¿Y qué pasa cuando esa interpretación cambia? El brillo en los ojos de Teresa fue casi hipnótico. Entonces, Clara, respondió con voz suave, el dinero comienza a buscarte, no porque tú lo persigas, sino porque empiezas a vibrar como alguien que merece tenerlo. Clara sintió un estremecimiento que le recorrió todo el cuerpo. Algo dentro de ella, algo profundo, callado y poderoso, estaba despertando. Y aún no tenía idea de lo que venía. Clara dejó la caja sobre la mesa con cuidado. Sentía que de algún modo había tocado algo más que madera. Había tocado una verdad interna que no podía ignorar. Teresa recogió los objetos sin prisa, como si cada uno de ellos tuviera vida propia. Bien, dijo, ahora quiero que hagas algo más. Mira alrededor del departamento, no como quien observa un lugar ajeno, sino como quien busca entender qué energía sostiene este espacio. Clara giró lentamente la cabeza. Los libros, los colores, las plantas, los objetos de viajes. Todo estaba allí con intención. Se siente abundante, dijo Clara casi sin voz. ¿Por qué?, preguntó Teresa. Clara respiró hondo. Porque no hay miedo aquí. Nada parece guardado por si acaso, ni escondido, ni acumulado. Todo está en paz. Teresa sonrió con satisfacción. La verdadera abundancia, explicó, es ausencia de miedo. El dinero no es más que un mensajero. Si vive en un lugar interno lleno de temor, se esconde. Si vive en un lugar interno que descansa en la confianza, se expande. Clara sintió una vibración suave en el estómago, como si algo estuviera reordenándose dentro de ella. Teresa continuó. El dinero no crea tu conciencia. Tu conciencia crea tu relación con el dinero. Clara cerró los ojos un instante. Esa frase era profunda. Clara la sintió descender como una gota de luz en el pecho. Quiero mostrarte algo, dijo Teresa. Ven conmigo. Cruzaron el pasillo hasta llegar a un cuarto que Clara aún no había visto. Era un espacio luminoso, con una gran ventana y estantes llenos de libretas. No libros, libretas. Decenas de ellas. ¿Qué es esto?, preguntó Clara maravillada. Teresa tomó una de las libretas al azar. Este es mi archivo de conciencia, dijo con una sonrisa. Aquí he escrito durante años mis ideas, mis afirmaciones, mis descubrimientos, mis miedos y los cambios que he hecho dentro de mí. Cada vez que cambia mi conciencia, lo registro. Clara sintió una mezcla de curiosidad y respeto. ¿Y eso funciona realmente? Teresa abrió la libreta. Una página decía, cuando abandono una creencia limitada, la vida me reemplaza esa creencia por una oportunidad. Otra decía, yo no persigo el dinero, yo recibo las formas en que la vida me bendice. Y otra, la abundancia viene cuando dejo de pensar como alguien que la teme. Clara tragó saliva. Esto es poderoso. Es práctica, corrigió Teresa suavemente. La gente quiere abundancia sin practicar la conciencia que la sostiene. Quieren que la vida cambie sin cambiar su vibración. Pero tú estás lista para empezar. Clara levantó la mirada. ¿Por qué yo? Teresa la observó con una profundidad casi maternal. Porque tú ya hiciste el primer movimiento. Cuestionaste tus miedos. No todos lo hacen. La mayoría los abraza como si fueran verdades inamovibles. Tú, en cambio, los estás dejando atrás. Clara sintió los ojos húmedos. No sabía si era emoción o alivio. Quizás ambas cosas. Quiero que hagas tu propia libreta, dijo Teresa, entregándole una libreta nueva de tapa azul. No es para escribir listas de deseos, es para registrar cómo cambia tu conciencia. Cada pensamiento nuevo, cada creencia que sueltas, cada reacción distinta, cada intuición que aparece. Todo eso construye tu nueva identidad. Clara acarició la tapa. Era suave, ligera, casi simbólica. ¿Qué escribo primero?, preguntó. Teresa la miró con una expresión que Clara nunca olvidaría.
Escribe quién decides ser a partir de hoy, no quién fuiste, no quién creíste que serías, sino la versión de ti que ya está alineada con la abundancia real. Clara sintió que el corazón le latía fuerte. Teresa añadió, y luego, escribe esto palabra por palabra. Renuncio a mi antigua identidad basada en el miedo. Acepto una nueva conciencia que sostiene riqueza, paz y expansión. Yo soy receptora de la abundancia real. Clara tragó saliva otra vez. Cuando escuchó esas palabras, sintió como si se abriera una compuerta interna. Teresa continuó, y a partir de hoy, Clara, cada cosa que te ocurra, lo grande, lo pequeño, lo inesperado, lo vas a interpretar como parte de tu expansión, porque la vida ya comenzó a reorganizarse a tu favor. Clara cerró la libreta lentamente, como quien sostiene algo sagrado. En ese momento, mientras permanecía en silencio frente a Teresa, algo profundo se acomodó en su interior. No era la misma persona que había entrado por esa puerta el día anterior, y aunque aún no lo sabía, el cambio que acababa de iniciar transformaría no solo su relación con el dinero, sino toda su vida. Clara salió esa tarde del departamento de Teresa con la libreta azul firmemente sujeta contra su pecho. Caminó despacio por la calle, sintiendo que el mundo había adquirido una textura distinta. No era que los edificios, los autos o las personas hubieran cambiado. Era ella quien veía todo desde otra perspectiva, como si una película invisible se hubiera retirado de sus ojos. Esa noche, antes de dormir, abrió la libreta. Escribió su primera declaración. Hoy decido ser una mujer que confía en que la abundancia está de mi lado. Sintió una calidez recorrerle la columna. Luego escribió la afirmación que Teresa le había indicado. Renuncio a mi antigua identidad basada en el miedo. Acepto una nueva conciencia que sostiene riqueza, paz y expansión. Yo soy receptora de la abundancia real. Las palabras parecían acomodarse dentro de ella como piezas de un rompecabezas que llevaba años esperando ser armado. Durmió profundamente y al día siguiente despertó con una claridad que nunca había sentido. Cuando llegó al departamento de Teresa, la encontró en la cocina preparando café. Hoy trabajaremos con algo más importante que las cajas, dijo la mujer. Hoy trabajarás con tu percepción de la vida. Clara tomó asiento. La mayoría de las personas, dijo Teresa mientras servía 2 tazas, mira el mundo desde la escasez. Ven lo que falta, lo que no alcanza, lo que podría perderse, y desde esa percepción viven agotadas. Pero cuando cambias la forma de ver, cambias la forma de recibir. Clara asintió. Estaba empezando a entenderlo de verdad. Quiero que leas tu afirmación aquí, ahora, indicó Teresa. Clara abrió la libreta y leyó en voz alta. Su voz vibró clara, firme, profunda. Cuando terminó, Teresa afirmó con un gesto suave. Bien, tu voz ya comenzó a alinearse con tu conciencia. Eso es poderoso. Después de un silencio, Teresa añadió, hoy haremos algo distinto. Te llevaré a un lugar. Clara sintió un pequeño sobresalto, pero confió. Ambas bajaron del edificio y caminaron unas cuadras hasta llegar a un parque amplio y silencioso. Teresa la condujo hacia un banco bajo un árbol grande. Siéntate, le indicó. Observa sin juzgar. Observa como si el mundo fuera un espejo de tu estado interno. Clara respiró hondo y miró a su alrededor. Personas corriendo, una señora paseando a su perro, un padre enseñando a su hijo a andar en bicicleta. ¿Qué ves?, preguntó Teresa. Veo calma, respondió Clara. Veo movimiento pero no caos. ¿Y qué sientes? Clara cerró los ojos un instante. Siento espacio, como si la vida no estuviera en mi contra, sino acompañándome. Teresa sonrió suavemente. Eso, Clara, esa sensación es el inicio de la abundancia real.
La abundancia no llega cuando consigues más dinero, sino cuando dejas de sentir que estás luchando contra la vida. Clara abrió los ojos, sorprendida. Sabía que algo en su interior estaba cambiando. Ahora imagina una versión de ti que ya vive en total abundancia, que ya recibe oportunidades sin esfuerzo, que ya está alineada con la ley que hace que el dinero la persiga. Imagina que esa versión de ti está de pie frente a ti. Clara lo hizo y vio algo que la dejó sin respiración. La versión abundante de sí misma se veía segura, elegante, tranquila, sin miedo. ¿Y qué te diría esa versión?, preguntó Teresa. Clara sintió lágrimas acumulándose. Que deje de actuar desde el temor, que soy más capaz de lo que creo, que el dinero no es un problema, que es una energía que ya está moviéndose hacia mí. ¿Y tú le crees? Clara respiró hondo. Sí, esta vez sí le creo. Teresa asintió complacida. Entonces escucha esto, Clara. Esa versión de ti no es un sueño. Es tu conciencia auténtica intentando recordarte quién realmente eres. Clara sintió un nudo en la garganta. Era como si algo dentro de ella se hubiera quebrado, pero no en dolor, sino en liberación. Teresa continuó. A partir de hoy vas a actuar como esa versión. No mañana, no cuando te salga algo. Hoy. La conciencia se transforma por presencia, no por espera. Clara asintió lentamente. ¿Y cómo actúo como esa versión? Teresa la miró con firmeza. Con 3 principios. 1. Hablas desde la abundancia, no desde la queja. 2. Tomas decisiones desde la confianza, no desde el miedo. 3. Recibes sin sentir culpa. Esa última frase llegó a Clara como un golpe suave pero profundo. Yo siempre me siento culpable cuando recibo algo, admitió. Porque tu antigua conciencia creía que no era suficiente. Esa identidad muere hoy. Hoy nace alguien distinto. Clara dejó caer las lágrimas finalmente. No de tristeza, de alivio. Escucha esto, Clara, dijo Teresa con un tono tan sereno que parecía contener siglos de sabiduría. La ley que hace que el dinero te persiga solo opera cuando tú ya no corres detrás de él, cuando dejas de pedir desde la necesidad y comienzas a aceptar desde la certeza. Clara sintió que la piel se le erizaba. Tu vida comenzará a mostrarte señales, pequeñas al principio, luego más grandes. Aparecerán oportunidades, personas, ideas, invitaciones, caminos, no porque estés forzando nada, sino porque estés permitiendo todo. Clara respiró hondo. Se sentía nueva, renacida. Ahora volveremos, dijo Teresa suavemente. Quiero mostrarte la última parte de este aprendizaje. De regreso en el departamento, Teresa la condujo a un escritorio pequeño. Encima había un sobre blanco con su nombre. Clara lo miró confundida. «Ábrelo», indicó Teresa. Clara lo hizo. Dentro había dinero, más del que había ganado en cualquier semana de trabajo convencional. Sus ojos se abrieron con sorpresa. «Pero hoy no hicimos casi nada de trabajo físico», dijo aturdida. Teresa sonrió. «No te estoy pagando por ordenar cajas. Estoy compensándote por algo mucho más valioso, tu disposición a transformar tu conciencia. Eso, Clara, vale más que cualquier esfuerzo físico. Y el dinero que recibes hoy es una representación de esa nueva identidad que ya estás encarnando». Clara tembló ligeramente. «No sé qué decir». «Di gracias», respondió Teresa. «Y recibe sin culpa. Este es tu primer acto real de abundancia». Clara apretó el sobre contra su pecho. «Gracias», susurró con sinceridad infinita. «Gracias». «Ahora, ve a casa. Escribe en tu libreta cómo te sientes. Y prepárate. Porque esta ley, Clara, la ley prohibida,
ya comenzó a operar en tu vida. Clara salió del departamento sintiendo que caminaba dentro de un sueño. Pero era real. Era más real que cualquier cosa que hubiera vivido antes. Al llegar a su hogar, abrió la libreta azul. Escribió sin pausa. Hoy recibí sin miedo. Hoy me vi como alguien que merece abundancia. Hoy la vida me confirmó que el dinero responde a mi conciencia, no a mi esfuerzo. Hoy desperté. Cuando dejó el bolígrafo, Clara se recostó en la cama. Una sensación nueva, limpia, expansiva la envolvió por completo. Y esa noche, justo antes de dormirse, comprendió algo que no estaba escrito en ningún libro, pero que Florence Shinn había querido transmitir siempre. La abundancia no se fuerza, se permite. Y cuando la permites, comienza a perseguirte. Clara sonrió en la oscuridad. Su nueva vida había empezado, y nada, absolutamente nada, volvería a ser igual.